Edificio Oscar City, en pleno centro de la ciudad. Cerca de todo, diseño y confort en las primeras calidades. 2 dormitorios desde 235.000 euros. 3 dormitorios desde 335.000. Cocinas amuebladas. Últimas viviendas disponibles. Infórmate y reserva tu vivienda en Mar Real Estate en calle Real 22B o llámanos al 956-042-233 o 685-511-266. Recuérdalo, edificio Oscar City, diseño y confort en pleno centro de la ciudad, con la garantía de la constructora Iposa. Pues quién mejor para hablarnos del Instituto de Estudios Ceutíes que su flamante y nuevo presidente, José Antonio Larcón, que ha tenido a bien recibirnos aquí en la biblioteca. José Antonio, muy buenos días. Muy buenos días, director. El cargo del instituto es director. Yo siempre tengo que meter un poco la pata. Bueno, José Antonio, muchísimas gracias por recibirnos. Presidente, pero del patronato, que lo presida el consejero de Cultura en este caso, Carlos Rontomé, que acaba de ser nombrado también. Sí, efectivamente, acaba de ser hace un par de días, ayer o antes de ayer, ¿no? Sí, hace unos días, sí, efectivamente. Bueno, pues vamos a hablar aquí del libro, en este caso, que es el Instituto de Estudios Ceutíes, que cumple su 50 aniversario este año y habéis organizado un montón de actividades. Vamos a entrar a ver cuáles son esas actividades para celebrarlo, pero bueno, pues habrá que empezar por el principio, si te parece, José Antonio, y por qué no nos cuentas cómo surgió hace ya 50 años el inicio, el germen de este Instituto de Estudios Ceutíes. Sí, bueno, pues fue un 4 de junio de 1969. Es el día que el entonces concejal de Cultura y de Turismo en aquel momento, Alfonso Sotelo Azorín, decide plantearle a la Comisión Permanente de la ciudad la creación de un órgano de estas características. Ya existían muchas ciudades, había un órgano, el Patronato José María Cuadrado, dentro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que los coordinaba, y existían, bueno, pues muchas ciudades españolas, ¿no? Ceuta no tenía esta institución, y bueno, pues Sotelo decide plantearle a la Comisión Permanente su creación. Esta lo acuerda y empieza un periodo de organización del instituto, que va a durar prácticamente unos 10, 11 meses. Ya en mayo de 1970 ya tiene estatuto, tiene sus primeros 28 miembros designados por el Pleno de la ciudad y se pone en marcha, ¿no? Básicamente lo que se le encarga a esta institución es dedicarse a los estudios sobre la ciudad, en un sentido muy amplio, históricos, sociológicos, políticos, científicos, económicos, etcétera, y publicaciones en torno a esos temas, ¿no? Va a ser la actividad central del instituto a lo largo de su historia. En estos primeros años, pues, las cosas son difíciles. Va a tener primero como director al propio Alfonso Sotelo, más tarde Antonio Bernal, que cubrirá toda esta primera etapa hasta los años 80, hasta mediados de los años 80. Y en esta primera etapa, bueno, pues digamos que son los tiempos heroicos, no hay muchos recursos, no hay muchos medios, ni siquiera la institución tiene una sede, por darte un dato, se reúnen en el propio ayuntamiento.
casi todo en el despacho de su secretario, que va a ser durante todos estos años Pepe García Cosío, José García Cosío, y bueno, pues la institución va a publicar, va a empezar las primeras publicaciones, se va a hacer cargo también de lo que fue entonces la sala de arqueología, que estaba en el antiguo Jardín de la Alhambra, que será el origen de nuestras colecciones museográficas en materia de arqueología. Lo hace primero con María José Íñiguez y después con Fernández Sotelo, con Emilio Fernández Sotelo. Y bueno, la institución va en estos años publicando sus primeras publicaciones, y este periodo va a terminar en el momento en que se produce, bueno, pues la llegada de los socialistas al ayuntamiento. Hay una cierta desconfianza hacia la antigua esta institución, que proviene al fin y al cabo de los tiempos del tardofranquismo, y va a haber un parón en el que Bernal dimite y se comienza una reorganización que va a tardar en consolidarse hasta el año 89, después de muchas negociaciones y de muchos intentos. Vuelve digamos que se refunda el instituto de alguna manera y empieza una nueva andadura. Con mayor número de miembros, y esta andadura va a permitir dotarse primero de recursos, de medios, su sede, se incrementa notablemente la capacidad de publicación y su financiación, se dota de los primeros empleados que no tenía tampoco el instituto, y esto permite que el instituto ya tenga una etapa mucho más intensa, mucho más de crecimiento en estos años, que ha sido dirigida primero en la primera parte, que fue más de poner en marcha y de organizar, por Juan Bravo, el famoso arqueólogo submarino autodidacta, ¿no? Después lo dirigiría Antonio Aróstegui durante un periodo breve, que también había sido uno de los miembros antiguos de la primera etapa, y más tarde Simón Chamorro, que ha cubierto una etapa, yo creo que una de las mejores etapas del instituto sin duda, porque ya es un momento de florecimiento de la institución, con los recursos, en fin, una organización ya sólida. La última la ha tenido Rocío Valriveras, y me ha tocado a mí ahora dirigir este último periodo que empezamos ahora, ¿no?, en estos años. Volviendo a esos primeros periodos, en esa primera composición del Instituto Ceutí, hay algunos nombres ilustres que han formado parte de la historia de Ceuta, aparte de recoger y publicar sobre la historia. Ellos también han sido parte de esa historia. Sí, hay muchísimos. En esta primera formación hay personas que muchos vemos sus nombres en muchas de las instituciones ceutíes, pues los Olivencia, por ejemplo, Manolo y Paco Olivencia, o el caso de los Lería también, Manuel, general, como sabéis, y Francisco Lería, que fue senador por Ceuta, Carlos Posag, Manuel Gordillo, ¿no?, una magnífica, una de las mejores obras que se han hecho sobre Ceuta en su geografía urbana, ¿no? El caso de Antonio Aróstegui, son tantos que ahora mismo no recuerdo todos los nombres, pero son personas que han sido no solo importantes en el instituto, sino importantes en la historia de la ciudad, efectivamente, y bueno, pues en ese sentido el instituto siempre ha estado dotado de personas de prestigio, cada uno de los campos en los que trabaja, ¿no? Lo has llamado tiempos heroicos, supongo que te refieres a lo difícil que era arrancar el instituto en esos momentos, con esa falta de recursos, pero aún así estoy seguro que se sacaron publicaciones y trabajos interesantes que supongo que serán hoy día referencias de cómo funcionaba la Ceuta de aquella época. ¿Puedes acordarte ahora mismo de alguna de esas publicaciones, algún trabajo de referencia que podamos mencionar? No, hay varios. Pues bueno, si por uno, voy a dar uno. La primera edición de la geografía urbana de Gordillo es del instituto, ¿no? Yo creo que si para esa época hay un libro emblemático, para mí sería ese, ¿no? Porque hay otros trabajos que luego se republicaron por el instituto, pero habían sido publicados previamente, como la década lusitana de Carlos Posad, o el trabajo de la señoría de Ceuta en el siglo XIII de Mari Carmen Mosquera, o, en fin, o algún estudio medieval de Manuel Lería, ¿no? O sea, hay libros de luego en esa época, y hay trabajos de Teodosio Vargas Machuca, hay bastantes libros, ¿no? Pasa que soy ya muy antiguo y me cuesta acordarme, ¿no? Y pues en ese sentido, pues también fue una etapa importante de las publicaciones, a pesar de los recursos escasos, ¿no? Sobre todo me refería heroicos por lo escaso de los recursos. Ten en cuenta que Ceuta venía, en el año 69, venía de un erial cultural prácticamente hasta los años 50, donde se incorpora toda esta generación de profesores del instituto que van a animar la vida cultural ceutí, como son Aróstegui, como es Carlos Posag, o como es Fradeja, Pepe Fradeja, en fin, esta generación que animó de una forma importante, prácticamente Ceuta había sido un erial cultural, y
esta etapa de los años finales de los 60, primero porque es el primer ayuntamiento que tiene dinero para poder hacerlo, ¿no? Estamos en la época de la economía del bazar, una Ceuta floreciente, y por fin una corporación tiene dinero para dedicar a la cultura, cosa que las corporaciones anteriores habían tenido muy poco, y esto hace que haga una intensa labor, no solo el instituto, son los años de la apertura de la UNED o de la escuela de enfermería, en fin, hay una importante, también de la primera biblioteca municipal que se abre en el Centro Cultural Municipal, en fin, hay una serie de tareas educativas y culturales encabezadas básicamente por Sotelo, que es la persona que las impulsa, acompañado de otros muchos, pero que se van a realizar en estos años, ¿no? El instituto es una creación más dentro de esa pieza, ¿no? En esa época surgen o tienen cierto también labor en la época, como tú dices, debido a esa pequeña bonanza económica, otras asociaciones que hay en Ceuta que funcionan, bueno, la asociación, Ceres Ceuta, la Tertulia Flamenca, empiezan a hacer... efectivamente, en ese periodo. Hay un reverdecer cultural en ese momento que arranca ahí, luego va a haber un hijos parón. de Ceuta también que estaban allí, que organizaban algunas actividades culturales. Efectivamente. Luego, a partir del momento de la transición, hay un cierto parón. Las primeras corporaciones democráticas tardan en organizar, pero esto se retoma a partir de finales de los 80 y desde entonces, bueno, yo creo que la cultura ceutí en general y el instituto han crecido de una forma exponencial, ¿no? Una vez que se produce esa ruptura y esa reformar el Instituto Ceutí, empezamos a conocer la estructura más o menos que hay ahora, que yo creo que, no sé si antes existía así, estáis divididos por secciones, por áreas, cada uno abarcando una temática concreta, supongo para que no sea un cajón desastre donde vale un poco de todo. ¿Cuáles son las áreas en las que se divide el Instituto Estudio Ceutí? El instituto tiene dos tipos de miembros, los que llamamos numerarios y correspondientes. Los numerarios tienen que ser residentes en Ceuta, tienen número clausus, son un máximo de 70, en este momento hay 66 creo, porque en fin, ha habido bajas por defunción los últimos años, y habrá un periodo de elección, 66 o 64, no recuerdo, creo que son 64 más bien. Luego hay correspondientes que no tienen limitación. Tenemos ahora mismo pues prácticamente unos 80 correspondientes que son personas que trabajan en la cultura ceutí o en la cultura de nuestro entorno y que van siendo nombrados a lo largo de su contacto, su trabajo con nosotros, ¿no? Hay profesores universitarios de muy diversa índole, los hay portugueses, hay marroquíes, tenemos de varias nacionalidades, de prácticamente todos los ámbitos de la cultura nacional y un respaldo de grandes nombres que son de alguna manera nuestra ayuda en el trabajo intelectual fuera de Ceuta, ¿no? Y luego las secciones tradicionalmente eran 4, la de Historia y Arqueología, la de Ciencias, la de Ciencias Sociales y la de Arquitectura, Música, Literatura. Eran 4 secciones. Esto lo hemos ido dividiendo con el tiempo porque han ido creciendo algunas de las secciones. Primero dividimos la de Literatura, Bellas Artes en 2 secciones, una que se dedica a Literatura y Música específicamente y otra a Bellas Artes, Arquitectura, etcétera. Mientras que también hemos dividido en la última Junta General que hemos tenido, en la que yo fui elegido, a propuesta mía además, hemos subdividido la de Ciencias Sociales porque tenía dentro todas las ciencias socioeducativas, que en Ceuta tiene un campo importante, mucha gente que las cultiva y muchos intelectuales, y hemos separado esas 2 secciones. Entonces Ciencias Sociales se ha quedado con el resto, con Economía, Derecho, Política, mientras que la sección de Ciencias Socioeducativas va a llevar todo el tema que se refiere a la educación, a la pedagogía, etcétera, ¿no? Esas son ahora mismo las 6 secciones que el Instituto tiene, y luego tiene en su estructura el órgano político es el patronato, en el que están representados todas las fuerzas políticas, la preside el concejal de Cultura, también los miembros del instituto a través de su director y su secretario. Allí se deciden pues los presupuestos, las grandes líneas maestras de dirección del instituto, y luego tiene su junta rectora, que la forman solo miembros académicos, para entendernos, con un director a su frente, un jefe de publicaciones, un vocal de investigación, etcétera. Son 7 miembros en concreto, y luego cada sección tiene un decano, ¿no?, que forma parte también de esa junta rectora. En definitiva, esos son un poco los instrumentos de gobierno del instituto, y el trabajo en cada materia se hace en las secciones, que es la que propone publicaciones, la que revisa las becas de investigación. El instituto hace muchos años que ha concedido ya muchísimas becas de investigación, donde vamos avanzando en muchas de las materias de conocimiento de la ciudad, y cada sección decide sobre las materias que le son propias, ¿no?, las publicaciones que tienen que ver con esa sección,
en fin, los trabajos concretos de las jornadas, etcétera, que tienen que ver con la sección. El conjunto del instituto se gobierna a través de la Junta Rectora, quien asigna recursos a cada una de las secciones, etcétera. Desde que tú has entrado a formar parte de a convertirte en director del Instituto de Estudios Ceutí, supongo que te habrás marcado unos objetivos hacia dónde quieres que el instituto vaya en los próximos años y concretamente en este 50 aniversario. ¿Qué objetivos son esos que te has marcado tú para tu paso como director del instituto? Sí, bueno, yo llevo ya casi 30 años en la institución, en los últimos 13 he sido decano de la sección de Historia, conozco bien la mecánica de la institución, y yo lo primero que tengo que decir en este sentido, lo dije en mi elección, mi candidatura es una candidatura continuista, es decir, continuista de la labor de Simón y de Rocío. Creo que han sido dos magníficos directores que han marcado bien la dirección del instituto. El instituto está perfectamente encaminado y por lo tanto se trata de no estropearlo, básicamente eso es lo primero, ¿no? Es decir, ser capaz de conservar y por supuesto mejorar. En la medida de lo posible, cada director va mejorando porque va teniendo más recursos, más posibilidades, la tarea que ellos han llevado adelante. Básicamente modernizarlo, ¿no? Hay dos tareas, hay una tarea principal, es rejuvenecerlo, es importante. Hace unos años era un instituto joven, pues yo tenía 30 años, ¿no? Ya tengo 60, ¿no? Y esto es la media, porque claro, los miembros del instituto lo son, si ellos no deciden marcharse antes, lo son vitalicios hasta su muerte, ¿no? En definitiva, y esto hace que la institución se envejezca, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es renovarla, en ese sentido, rejuvenecerla. Las próximas juntas van a estar dedicadas a captar miembros más jóvenes que garanticen la continuidad de la institución, y también otra de las cuestiones que yo hemos planteado es el incremento de la presencia de mujeres. Bueno, porque tradicionalmente ha sido un instituto de hombres, hay mujeres, pero hay pocas, y en esta próxima elección una de las cosas que nos hemos planteado es fortalecer su número de mujeres de manera de que ir poco a poco equiparando el número de hombres y mujeres. Básicamente es más difícil en esta institución que en otras por esa larga duración de los miembros, ¿no? Que lo son en definitiva a voluntad propia hasta en cualquier caso en última instancia el fallecimiento, ¿no? En ese sentido cuesta más trabajo renovarlo y son dos líneas de trabajo. Y luego modernizar el instituto, sobre todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías, difusión a través de las redes sociales, etcétera. Todo esto que ya lo hemos empezado, pero bueno, que yo creo que hay que incrementarlo. Y en lo demás, pues la verdad, lo decía en el programa, es mantener lo que se ha hecho. Se ha trabajado muy bien en investigación. Hay que mejorar también un poco el sistema de becas porque tenemos algunos problemas últimamente, vamos a intentar mejorarlo, las publicaciones, etcétera, y dedicarnos a lo que nos hemos dedicado siempre, básicamente a generar conocimiento sobre la ciudad, que esa es nuestra misión principal, ¿no? Me parece fantástico esto que mencionas de la presencia del Instituto en las redes sociales. Vengo precisamente de una conferencia de la UNED con una periodista profesional de Canal Sur que decía una frase que no es suya, pero yo creo que es cierto: todo lo que no aparece en redes sociales no existe. Entonces, que el instituto tenga más presencia en redes sociales me parece algo fantástico porque le ayuda a dar una visibilidad mayor todavía de la que tiene. Si te parece, vamos a hablar de los eventos que se están celebrando para este 50 aniversario, el cincuentenario del Instituto de Estudios Ceutí, que ya habéis comenzado, ya lleváis ya algunas actividades, pero creo que tenéis un calendario durante todo el año, durante todo este curso, digamos, hasta que llegue el próximo junio. Sí. Hasta ahora habéis presentado el sello, habéis tenido este homenaje a los poetas ceutíes, que eran miembros del instituto, López Anglada, fundadores además, y Manuel Alonso alcalde. Bueno, pues la lectura de poemas, habéis preparado algunas cosas, pero supongo que el calendario, a medida que vaya avanzando el año, se irá completando con muchas más actividades. José Antonio, cuéntanos, ¿qué más tenéis preparado este año? Sí, preparado todavía no, estamos en desarrollo. Sí tenemos preparado, va a haber un concierto que continúa con el homenaje por el centenario de nuestros dos grandes poetas, miembros del instituto, en el que, en este caso, no se van a cantar sus poemas con 6 instrumentos en el Parque del Mediterráneo, que será en septiembre, coincidiendo con la fecha de nacimiento de Luis López Anglada. Eso sí, lo tenemos ya cerrado. También tenemos en preparación una gran exposición sobre la historia del instituto, que será a finales de la celebración, fundamentalmente porque la queremos hacer en nuestra propia sede. Y bueno, la sala de exposición del Revién tiene mucho trote y hemos conseguido que en el último mes de esta celebración podamos mantener esa exposición allí. Queremos hacerla, como digo, en nuestra propia sede, y la vamos a retrasar un poco hasta ese momento. Las secciones están preparando
Actividades, digamos, lo que intentamos en este año es hacer actividades especiales, con motivo de este cincuentenario, y las secciones, cada sección va a preparar una o dos actividades a lo largo de los próximos meses. A partir de septiembre las iremos dando a conocer cada una de ellas. Estamos trabajando ahora mismo en cerrarlas. Pero también este verano nos hemos encontrado con... También no podemos descuidar el trabajo ordinario, ¿no? Tenemos jornadas de historia en octubre, de todos los años. Este año ya las números, la 22ª, creo recordar. Tenemos también jornadas de literarias, va a haber otras de economía, hay alguna actividad, un congreso internacional que hemos avalado, el de RESER, el de servicios sociales, que lo hacemos conjuntamente con la universidad y con... en fin, que tenemos un trabajo importante, aparte de los actos del cincuentenario, el trabajo ordinario también es importante y tenemos los recursos que tenemos, ¿no? Es decir, intentaremos dentro de este año realizar entre septiembre y diciembre algunas actividades más y el resto las llevaremos a lo que queda del primer semestre del año siguiente, ¿no? Ahora mismo, como te digo, las estamos diseñando y son las que tenemos ahora mismo avanzadas. A partir de septiembre pues pasaremos con nuevas actividades. Bueno, en la presentación que se hizo del sello ya estuvisteis explicando un poco la simbología de ese sello que representa tanto al instituto como a la propia Ceuta. Esa torre y ese mar son parte esencial de lo que significa Ceuta y de lo que significa el instituto. Supongo que eso es algo que dentro de esa filosofía que tú dices continuista no queréis que cambie. No, de hecho el escudo va a seguir, vamos a usar... Mi pregunta realmente es, ¿vosotros queréis que el espíritu de Ceuta siga reflejando al instituto y el instituto siga reflejando a lo que es Ceuta? Sí, bueno, es que tenemos ese mandato. El instituto solo existe en función del conocimiento de nuestro entorno cultural, económico, social, en fin, el conocimiento de la ciudad en definitiva. Sin Ceuta el instituto no tendría ningún sentido. Es el centro de su actividad, ¿no? El conocimiento, no solo, bueno, no nos vamos a mirar el ombligo eternamente, sino de Ceuta y todo su entorno, ¿no? El estrecho, nuestra posición en el norte de África, etcétera, ¿no? Que es lo que trabajamos, ¿no? Evidentemente eso es central y sí responde a nuestro escudo y a esa vieja historia, ¿no? El ceitil es una vieja moneda, como sabéis, que es de ceca ceutí, que prácticamente tiene una anécdota que siempre contamos a los investigadores a los que se la imponemos, porque solemos imponérsela a todos los investigadores que pasan por nuestras actividades, que no son miembros del instituto, y entonces tiene una vieja anécdota, fue la primera moneda que Colón utilizó en América. Era una moneda que ya no tenía valor, sin embargo los indios, en la primera transacción comercial, fue una bala de algodón importante que compra Colón, aceptan la moneda encantados, ¿no? Y en realidad Colón piensa que ha hecho un gran negocio porque le ha dado nada, es decir, una moneda que ya no tiene ningún valor, a cambio de algodón que sí que va a tener un valor importante en su venta, ¿no? En definitiva, bueno, pues tiene esta historia el ceitil, y es verdad que también esa idea de la muralla y del mar, que son dos elementos centrales de Ceuta, yo creo que nos identifican a todos, ¿no? Nuestras viejas murallas, que hablan de la resistencia de la ciudad, una ciudad que ha resistido, que ha combatido, que ha sido capaz de perdurar, a pesar de todos los avatares, a pesar de todos los problemas que ha tenido enfrente, y de ese mar que nos sirve de comunicación, de vehículo con la península, con nuestro entorno más cercano, ¿no? Fíjate, cuando llegaron los anglosajones, a los indios les dieron avalorios y nosotros les dimos ceitiles. Fíjate. Bueno, a los indios americanos, esa es la primera transacción que está en el diario de Colón, que ahora le di unos ceitiles, como diciendo, los engañé como unos chinos a las que a un gran indio, los engañé como unos chinos a las criaturas, ¿no? Pero bueno, por lo menos les dio monedas, que no le dio chorradas. Bueno, ya para terminar la entrevista, José Antonio, ahora que llevas mucho tiempo hablando de la potenciación de Ceuta de cara al turismo, sobre todo a un tipo de turismo cultural, para lo cual evidentemente hace falta explotar el patrimonio cultural de Ceuta y la oferta cultural que tiene Ceuta, ¿crees que el instituto puede tener un papel en desarrollar esa actividad cultural de Ceuta de cara a que Ceuta sea más atractiva, de cara a potenciar nuestro turismo y nuestra industria? Yo creo que sin duda. Los miembros y el propio instituto creo que han hecho una labor importante en el pasado, de cara a la recuperación de nuestro patrimonio, ¿no? La puerta califal, primero la sala arqueológica fue lo primero que empezó a ponerse en valor. Lo que pasa es que todavía queda mucho, ¿no? El instituto
ha hecho mucho en el pasado, pero creo que debe hacer mucho en el futuro. Y dos, debe sobre todo empujar, exigir, pedir. Una de las cosas que no hemos planteado, por ejemplo, es la necesidad de poner en valor un buen museo arqueológico. La ciudad no tiene un buen museo arqueológico, tiene un enorme valor arqueológico en sus entrañas, que estamos desentrañando poco a poco, y sin embargo está el pequeño museo de la Basílica, un centro de interpretación. Claro, y un gran museo arqueológico. Lo vimos con él, precisamente cuando el subsecretario del Ministerio de Cultura, el actual subsecretario, vino a dar una conferencia con motivo del Día de la Constitución, que lo invitó al Instituto de Estudios de UTIE. Fernando Villada y yo lo acompañamos a ver todo nuestro entorno cultural, se interesó, el propio ministro se ha interesado, porque curiosamente el actual ministro trabajó en el equipo que restauró las murallas reales, conoce nuestras murallas reales, y le hablamos de la posibilidad de un museo arqueológico que podía estar centrado en las murallas reales, que sería un entorno precioso. Y entonces, bueno, una de las cosas que propusimos en el nuevo programa, en el programa que yo presenté a la Junta Rectora, fue precisamente el agitar en torno a ese tema del museo arqueológico, que sería una pieza central en ese marco de las posibilidades de explorar las posibilidades del turismo cultural en la ciudad, ¿no? José Antonio, como no presidente, sino como director, feliz 50 aniversario a ti en nombre de Ceuta Televisión y de los ceutíes, que seguro que comparte conmigo, al Instituto de Ceutíes, y muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros ya despedimos este programa, como siempre, volveremos la semana que viene con cosas interesantes que contar en este Que Me Cuentas. Ya saben que mientras tanto pueden seguir al tanto de todo lo que ocurre en Ceuta en nuestros perfiles, en redes sociales, Facebook, Twitter y desde hace muy poquito también en Instagram, y por supuesto en nuestro informativo que presentamos de lunes a viernes con mi compañera Laura Ortiz, que les contará todo lo que pasa en Ceuta. Como les digo, volveremos la semana que viene, no se pierdan Que Me Cuentas y Ceuta Televisión. Chao.